Iji Bar Historia, desde las arenas del Nilo hasta las murallas de Babilonia. Nos adentraremos en las civilizaciones que levantaron templos, forjaron imperios y escribieron los primeros relatos de la humanidad. Cada piedra, cada mito, cada batalla, esconde las huellas de quienes moldearon nuestro mundo. Aquí descubrirás las historias que hicieron grande a la humanidad y los secretos que aún resuenan en nuestro presente. Bienvenido a Iji Bar Historia, donde el pasado cobra vida. Raíces del Imperio Kushán y el norte de la India. La historia de la India durante la época contemporánea a Roma se caracteriza por la consolidación de grandes imperios que unieron territorios diversos, culturas variadas y religiones múltiples. Para entender cómo surgió el Imperio Kushán, es necesario remontarse al periodo posterior al colapso del Valle del Indo y al final de las grandes migraciones bélicas. Tras siglos de reinos fragmentados en el norte de la India, comunidades agrícolas y ciudades emergentes se reorganizaban bajo diferentes gobernantes regionales, estableciendo las bases de un entorno propicio para la expansión de un poder centralizado. Los Kushán fueron originalmente parte de los pueblos Yuezhi de Asia Central, conocidos por su movilidad y habilidades militares. Migraron hacia el sur y el oeste, entrando en contacto con los territorios del actual Pakistán y el norte de India. Esta migración, lejos de ser un simple movimiento de pueblos, fue un proceso que permitió la integración de diferentes culturas y tradiciones. El resultado fue un imperio multiétnico, con una administración capaz de unir diversas comunidades bajo un solo gobierno, manteniendo la cohesión política mientras respetaba las identidades locales. La formación del Imperio Kushán se consolidó bajo el reinado de Kujula Kadphises, quien logró unificar los clanes y establecer la capital en la región del Valle del Indo. Su estrategia no solo se basó en la fuerza militar, sino también en la diplomacia y en la adopción de elementos culturales de los pueblos conquistados. Esto permitió que el imperio se expandiera rápidamente hacia Gandhara, Bactria y regiones del actual Afganistán, convirtiéndose en un puente entre el este y el oeste del mundo antiguo. En términos de política y administración, el Imperio Kushán presentó una estructura centralizada, con gobernadores locales que supervisaban las provincias. La autoridad del emperador era reforzada por un sistema de funcionarios, muchos de ellos provenientes de las élites locales, lo que facilitaba la integración de diversas regiones. La dinastía gobernante promovió un modelo de legitimidad basado en la religión y la cultura, adoptando símbolos tanto de las tradiciones locales como de influencias griegas y persas, reflejo de la herencia de Bactria. La economía Kushán fue uno de los pilares de su estabilidad y expansión. Gracias a su posición geográfica estratégica, el imperio se convirtió en un nodo central de la ruta de la seda, conectando Roma, el subcontinente indio y China. El comercio incluía seda, especias, piedras preciosas, metales y productos agrícolas. La acuñación de monedas de oro y plata, estandarizadas, no solo facilitó el comercio interno, sino que también permitió transacciones con comerciantes de Asia Central, Persia y el Mediterráneo. Esta economía dinámica no solo fortaleció al imperio, sino que también impulsó intercambios culturales y tecnológicos. En cuanto a sociedad y cultura, los Kushán promovieron la diversidad religiosa y cultural. El budismo floreció, convirtiéndose en un vehículo de expansión cultural que llegó hasta China y Asia Central. Las representaciones artísticas en Gandhara muestran un notable sincretismo. Esculturas con rasgos helenísticos, combinadas con iconografía budista, reflejan cómo distintas tradiciones se fusionaron en un mismo imperio. El hinduismo continuó practicándose, y se adoptaron rituales locales que reforzaban la legitimidad de los gobernantes. Además, la escritura brahmi y el uso de sánscrito se consolidaron como herramientas administrativas y culturales, mientras que el griego y otras lenguas persas sirvieron como lenguas de comercio y diplomacia. La arquitectura y el arte fueron también expresión de este sincretismo. Los monasterios budistas, estatuas y relieves narrativos
evidencian un diálogo constante entre Oriente y Occidente, fusionando técnicas y estilos provenientes de Grecia, Persia y Asia Central con la tradición india. La construcción de ciudades, templos y centros comerciales reflejaba tanto la planificación urbana como la integración de sistemas de irrigación y comercio local, asegurando la sostenibilidad de los núcleos urbanos. El legado del Imperio Kushan fue profundo y duradero. Consolidaron el norte de India como un territorio unificado bajo un gobierno fuerte, sentando las bases para los posteriores reinos del norte y centro de India. Su influencia cultural se extendió hacia China y Asia Central, especialmente a través del budismo y del arte Gandhara. Además, establecieron un modelo de administración flexible y comercio global que otros imperios posteriores replicarían en Asia. La interacción con el mundo mediterráneo y con China coloca al Imperio Kushan en un escenario verdaderamente globalizado para su época. Mercaderes romanos llegaban a sus ciudades intercambiando bienes y conocimientos, mientras que las caravanas de la Ruta de la Seda transportaban no solo mercancías, sino también ideas, religiones y tecnologías. De este modo, el Imperio Kushan se convirtió en un puente entre el Mediterráneo y el Extremo Oriente, demostrando que India no era un territorio aislado, sino un actor central en la historia del mundo antiguo. En conclusión, el capítulo 1 de India establece las bases históricas, políticas, económicas y culturales del Imperio Kushan, ofreciendo al espectador un panorama completo de cómo surgió un imperio multiétnico en el subcontinente indio. Este enfoque permite entender la magnitud del Kushan, su importancia en la historia global y cómo sentó las bases para la evolución de la India medieval y sus conexiones internacionales. Este capítulo prepara el terreno para los capítulos siguientes, donde se profundizará en la expansión, la organización social, el comercio, la religión y el arte que definieron a este imperio. La expansión del Imperio Kushan y la construcción de un poder transregional. El surgimiento del Imperio Kushan, explicado en el capítulo anterior, sirve como cimiento para comprender cómo un conjunto de clanes nómadas provenientes de Asia Central logró transformarse en una potencia imperial capaz de influir simultáneamente en India, Asia Central y las rutas comerciales que conectaban el mundo antiguo. Sin embargo, la verdadera grandeza de los Kushan no se manifestó únicamente en su origen multiétnico o en su capacidad administrativa, sino en la expansión estratégica que llevaron a cabo y que les permitió consolidar un dominio territorial cohesionado, extenso y profundamente conectado con las dinámicas geopolíticas de su tiempo. Este capítulo se adentra precisamente en esa expansión, analizando los mecanismos, motivaciones y consecuencias que definieron al Imperio Kushan como un actor transregional de primer orden. Tras la unificación inicial lograda por Kushula Cadphises, los Kushan comprendieron que su supervivencia y prosperidad dependían de controlar las rutas comerciales que atravesaban Asia Central y el norte del subcontinente indio, en un mundo en el que la riqueza no provenía exclusivamente de la agricultura, sino del tránsito constante de bienes y personas. Dominar las rutas era sinónimo de poder. Los Kushan heredaron de los Yuezhi no solo su tradición ecuestre y su capacidad militar, sino también un profundo conocimiento de los movimientos de caravanas, de los oasis estratégicos y de los corredores naturales que facilitaban el tránsito transcontinental. Esta combinación de saberes indígenas y nuevas ambiciones imperiales fue decisiva para los siguientes pasos del imperio. El primer movimiento estratégico fue asegurar el control del Valle del Indo, una región fértil, densamente poblada y situada en la intersección entre Asia Central y el corazón cultural del subcontinente indio. Desde aquí, los Kushan podían proyectar su poder en múltiples direcciones. La conquista del Indo no fue solo militar, sino también
diplomática, los Kusha supieron negociar con élites locales, pactar alianzas y presentarse como garantes de la estabilidad. Esto les permitió establecer un gobierno relativamente pacífico en regiones que antes estaban fragmentadas, en múltiples reinos y principados rivales. A partir de esta base sólida, el territorio Kushan comenzó a expandirse hacia el este, abarcando regiones clave del norte de la India. El control de Punjab, Kabul, Taxila y Gandhara se convirtió en un objetivo prioritario. Estas regiones no solo eran culturalmente ricas y económicamente vitales, sino que también funcionaban como puertas de entrada hacia las rutas comerciales que conectaban con China. La famosa ruta que unía el imperio con los territorios chinos, atravesando montañas, ríos y desiertos, se convirtió en una autopista de intercambio económico, diplomático y cultural. El imperio comprendió que permitir el paso seguro de caravanas aumentaba sus ingresos, su prestigio y su capacidad de influencia. Sin embargo, la expansión no se limitó a adquirir territorios. Implicó también la construcción de un sistema administrativo adecuado para gobernar esta diversidad geográfica. Los Kushan adoptaron un modelo de gobernación flexible. Las regiones fronterizas estaban a cargo de comandantes militares que garantizaban la seguridad, mientras que las áreas densamente pobladas del interior eran administradas por gobernadores civiles, muchos de los cuales pertenecían a élites locales. Este uso pragmático de los recursos humanos permitió al imperio mantener la estabilidad sin recurrir a un aparato represivo excesivo. La cooperación entre Kushan y las comunidades locales se convirtió en uno de los pilares del sistema político. A medida que el territorio crecía, también lo hacía la necesidad de establecer ciudades que funcionaran como nodos administrativos, comerciales y culturales. Taxila, Purushopura, Actual Peshawar y Mutura fueron algunas de las ciudades más destacadas del periodo. Cada una de ellas desempeñó un papel diferente dentro de la estructura imperial. Taxila, famosa por su antigüedad y su tradición académica, se convirtió en un centro intelectual y religioso, donde convivían budistas, hindúes, griegos y comerciantes de múltiples procedencias. Purusapura, por su parte, llegó a ser una de las capitales del imperio bajo Kanishka y el más célebre gobernante Kusan. Machura, situada más al sur, funcionaba como un punto clave de conexión con los territorios internos de la India. Con Kanishka y el imperio Kushan alcanzó su apogeo. Su reinado marcó una etapa de expansión territorial significativa, que consolidó las fronteras y permitió al imperio ejercer un control efectivo sobre casi toda la región que abarca desde el norte de la India hasta Asia Central. Kanishka no solo amplió el territorio, sino que también fortaleció la administración y promovió una política cultural que favoreció la tolerancia y la integración. Bajo su mando, el imperio se convirtió en un punto de encuentro entre civilizaciones de China. Llegaban monjes budistas y caravanas con seda de Roma, artesanos, comerciantes y objetos de lujo. De Persia, influencias culturales y bienes preciosos. La expansión militar de los Kushan se caracterizó por su eficiencia. Los guerreros kushanes estaban altamente entrenados, combinando tácticas de caballería heredadas de su pasado nómada con estrategias militares adaptadas a los nuevos territorios. Su uso de arcos compuestos, armaduras de cuero endurecido y cascos metálicos les daba una ventaja significativa. Además, la rápida movilidad de sus tropas les permitía responder a amenazas en diferentes frentes. Sin embargo, más allá del aspecto militar, lo que realmente destacaba era su capacidad de incorporar a pueblos conquistados dentro del imperio, otorgándoles roles en la administración y en el comercio. Esta política de integración hizo que el imperio permaneciera estable, incluso durante periodos de expansión intensa. El comercio fue otro factor determinante en la consolidación del poder Kusan. El flujo constante de bienes que circulaban por las rutas comerciales aportaba una riqueza extraordinaria al imperio. Los Kushan
se convirtieron en intermediarios indispensables en el intercambio entre Oriente y Occidente. Sus ciudades albergaban almacenes, talleres y mercados donde se intercambiaban sedas chinas, especias indias, vinos mediterráneos, marfiles africanos, piedras preciosas del Himalaya y artefactos fabricados en Persia. A cambio, el imperio desarrolló una industria de acuñación de monedas sofisticada. Las monedas kushanes, reconocidas por su precisión y su alto contenido de metales preciosos, se convirtieron en una marca de identidad del imperio. Su iconografía, que incluía figuras de deidades de diferentes tradiciones, reflejaba también el carácter inclusivo del Estado. Este dinamismo económico tuvo consecuencias sociales profundas. Las ciudades kushanes se transformaron en espacios cosmopolitas donde convivían comunidades de diversas tradiciones, comerciantes chinos, artesanos indios, monjes budistas, nobles iranios y soldados provenientes de Asia Central. Esta diversidad no solo enriquecía la vida cotidiana, sino que también fomentaba el intercambio de ideas, costumbres y tecnologías. El desarrollo urbano también implicó avances en infraestructura, en carreteras más amplias, puentes reforzados, sistemas de irrigación mejorados y edificios públicos de gran envergadura. Todo ello permitía un funcionamiento eficiente del imperio y aseguraba la prosperidad de sus habitantes. El arte y la religión ocuparon un lugar central en la identidad de los Kushon. El imperio se convirtió en uno de los principales impulsores del budismo, Kanishka, y convocó un concilio budista que tuvo lugar en Cachemira, un evento decisivo para la expansión de la doctrina Mahayana. Este concilio, según la tradición, contribuyó a consolidar textos que serían esenciales para la expansión del budismo hacia Asia Oriental. Además, la construcción de stupas, monasterios y complejos religiosos permitió crear una red espiritual que unía diferentes regiones del imperio. Los monjes viajaban por las rutas comerciales, llevando consigo enseñanzas, objetos rituales y manuscritos, contribuyendo a la expansión cultural. El arte Gandhara alcanzó su punto más alto durante este periodo, combinando técnicas griegas, romanas, persas e indias. Este estilo artístico produjo esculturas de Buda y bodhisattvas con un realismo impresionante. Los pliegues de las vestimentas, la expresividad de los rostros, los detalles anatómicos y los elementos decorativos reflejan una síntesis sin precedentes de tradiciones artísticas. Las representaciones de deidades hindúes e iranias también proliferaron, lo que evidencia la multiplicidad religiosa del imperio. El legado cultural de los Kushan se proyectó más allá de su tiempo. Las rutas comerciales que protegieron permitieron difundirse no solo bienes materiales, sino también ideas filosóficas, técnicas artesanales y estilos artísticos. El budismo, impulsado por el mecenazgo Kusan, alcanzó regiones tan lejanas como Corea y Japón. La iconografía del arte Gandhara influyó en las representaciones de Buda que se desarrollaron en China, marcando un antes y un después en la tradición visual de Asia Oriental. El declive del imperio Kushan no disminuye su importancia histórica. Al contrario, su legado perdura en la estructura social, política y cultural de India y Asia Central. Incluso, después de fragmentarse, muchas regiones heredaron sistemas administrativos, patrones comerciales y estilos artísticos que se habían originado bajo el dominio Kusan. Reinos posteriores, como los Gupta en la India, adoptaron modelos similares de gobernanza, comercio y patrocinio cultural. En conclusión, la expansión del imperio Kushan no fue simplemente una acumulación de territorios, sino una transformación profunda de las dinámicas políticas y culturales del mundo antiguo. Este capítulo demuestra cómo la combinación de poder militar, diplomacia flexible, comercio global y pluralismo cultural permitió a los Kushan construir un imperio transregional único. Esta expansión no solo consolidó el poder Kusan, sino que sentó las bases para la evolución de las sociedades que le sucedieron, definiendo así una parte esencial de la historia de Asia. Sociedad
y religiones. La época Kushan no solo fue una era de expansión territorial, sino también un periodo de extraordinaria riqueza cultural, religiosa y social. El Imperio Kushan se convirtió en un punto de encuentro entre mundos muy distintos. Las tradiciones helenísticas heredadas de los reinos greco-bactrianos, las creencias indígenas del norte de la India, las influencias persas, venidas desde el oeste, y la espiritualidad budista que empezaba a florecer con fuerza. En este capítulo, exploramos cómo vivía la gente dentro del imperio, qué dioses adoraban, cómo era su arte y cómo funcionaba la vida cotidiana bajo uno de los imperios más cosmopolitas del mundo antiguo. La sociedad Kushan se caracterizó por su naturaleza multicultural. El territorio que abarcaban era tan diverso que resultaba imposible que existiera una única identidad cultural dominante. Las ciudades kushanes eran mosaicos humanos donde convivían comerciantes sogdianos, artesanos locales, monjes budistas, mercaderes persas, colonos griegos y comunidades indias. Cada grupo aportaba su lengua, su vestimenta, sus tradiciones y su visión del mundo. Esta mezcla no solo se toleraba, sino que era fomentada porque fortalecía el comercio, la estabilidad política y el intercambio cultural. El imperio manejó esta diversidad mediante un sistema flexible. En lugar de imponer una única tradición, permitieron que regiones diferentes mantuvieran sus costumbres. Las zonas de Bactria conservaban las tradiciones helenísticas, como la arquitectura con capiteles corintios y las inscripciones en griego. En el Valle del Indo, las tradiciones indias seguían siendo predominantes, mientras que en las áreas montañosas del norte, los elementos centroasiáticos se mantenían vivos. Esta tolerancia cultural convertía al imperio en una red compleja de pueblos que, sin perder su propia identidad, colaboraban bajo una autoridad común. Las religiones dentro del Imperio Kushan eran especialmente variadas. A diferencia de otros imperios que buscaban imponer una fe oficial, los Kushan optaron por una política de coexistencia. Los templos budistas convivían con santuarios hindúes, altares dedicados a divinidades iranias e incluso cultos helenísticos heredados de Alejandría del Hindu Kush. El budismo ocupaba un lugar destacado gracias al patrocinio de reyes como Kanishka, pero no era la única religión. Los seguidores del zoroastrismo, las tradiciones populares indias, los cultos locales y los ritos helenísticos se practicaban libremente. Kanishka desempeñó un papel fundamental en la consolidación del budismo mahayana, una corriente que promovía la compasión universal y la idea del Bodhisattva. El cuarto concilio budista, celebrado bajo su reinado, reforzó esta doctrina y la preparó para su expansión hacia China. Este detalle es esencial para entender cómo, siglos más tarde, el budismo se convertiría en una de las religiones más influyentes de Asia Oriental. La tolerancia Kushan permitió a los monjes estudiar, escribir y difundir sus enseñanzas sin obstáculos. El arte de Gandhara es quizás la expresión más palpable de este encuentro cultural. Nacido en una región ubicada entre Pakistán y Afganistán, el arte gandárico fusionaba elementos grecorromanos con iconografía budista. Uno de los rasgos más característicos de este estilo fue la representación del Buda con características inspiradas en esculturas griegas: rostro sereno, cabello ondulado, túnicas con pliegues detallados y posturas equilibradas. Estas esculturas parecen salir directamente de un taller de artistas del Mediterráneo, pero al mismo tiempo transmiten una profunda espiritualidad oriental. Este arte no solo era decorativo, sino que cumplía una función religiosa y educativa. Las esculturas narraban episodios de la vida del Buda, representaban a bodhisattvas y decoraban monasterios, estupas y templos. Los peregrinos que recorrían la ruta de la seda encontraban en estas obras visuales una forma de comprender la vida del Buda, incluso si no compartían el idioma. Gandhara se convirtió así en un puente espiritual entre India, Asia Central y Asia Oriental. Además del arte religioso, el Imperio Kushan desarrolló una arquitectura urbana notable. Muchas ciudades se organizaban alrededor de mercados,
fortalezas y edificios administrativos. Las calles estaban llenas de tiendas de artesanos que trabajaban en metal, cerámica, tejidos y joyería. Los mercados eran espacios donde se podían encontrar productos de lugares remotos a piedras preciosas del norte, seda procedente de China, vino importado de Asia Central, perfumes de Arabia y productos agrícolas cultivados localmente. Estas actividades comerciales daban forma al ritmo de la vida diaria. La vida cotidiana de la población Kushan variaba según la región, pero podemos identificar ciertos patrones comunes. Las viviendas solían construirse con ladrillo, madera o piedra, dependiendo de las condiciones climáticas. En las zonas urbanas, algunas casas tenían varios pisos y patios interiores. Las familias dedicadas al comercio disfrutaban de una comodidad mayor que los campesinos, que vivían en aldeas dispersas y trabajaban en la agricultura. Sin embargo, el imperio mantenía una red de caminos que favorecía el movimiento de personas y mercancías, conectando pueblos rurales con centros urbanos vibrantes. La alimentación era diversa. En las zonas agrícolas predominaban los cereales, como el trigo, la cebada y el mijo, mientras que en las regiones del Indo se añadían frutas, verduras y especias. El comercio facilitaba la llegada de productos exóticos, especialmente a las élites urbanas. El vino, las nueces, los dátiles y los productos lácteos se consumían regularmente. La cocina Kushan combinaba sabores provenientes de distintas regiones, creando platos que reflejaban su identidad híbrida. La sociedad también incluía un sistema de estratificación social. Aunque no existía un rígido sistema de castas, como en la India brahmánica, sí había diferencias entre la nobleza, los comerciantes, los artesanos y los campesinos. Los reyes kushanes mantenían una corte con oficiales, consejeros, escribas, generales y sacerdotes. La nobleza disfrutaba de privilegios militares y de tierras, mientras que las clases comerciales y artesanas prosperaban gracias al comercio internacional. Aún así, incluso las clases más humildes podían beneficiarse de la estabilidad económica y la seguridad de las rutas comerciales. La moneda Kushan fue esencial en la vida económica del imperio. Su iconografía es otra prueba de la diversidad cultural. En una misma moneda podían aparecer Buda, dioses helenísticos, divinidades iranias o símbolos indios. Las inscripciones solían estar en griego o bactriano, mostrando la continuidad cultural heredada del periodo greco-bactriano. Estas monedas circulaban ampliamente y eran aceptadas en rutas comerciales que conectaban al imperio con el Mediterráneo y China. La educación y la espiritualidad desempeñaban también un papel importante. Los monasterios budistas se convirtieron en centros de estudio donde los monjes copiaban manuscritos, enseñaban filosofía y recibían a peregrinos. Estas instituciones influenciaban profundamente a las comunidades locales, ofreciendo refugio, conocimiento y organización social. La presencia de monasterios en regiones alejadas permitió que las ideas kushanes viajaran a través de la ruta de la seda hacia Central y China. Con todo esto, la identidad Kushan se moldeó a partir de muchas tradiciones distintas. Este imperio no intentó borrarlas ni reemplazarlas, sino que las integró en un sistema que permitía la convivencia. Su sociedad fue un verdadero crisol cultural, donde las influencias occidentales, orientales y locales se fusionaban para crear algo completamente nuevo. La tolerancia religiosa, la riqueza comercial, la diversidad étnica y el arte cosmopolita convirtieron al imperio Kushan en un modelo único en la historia de Asia. La vida bajo los Kushan era vibrante, compleja y profundamente interconectada. En sus calles se mezclaban lenguas, vestimentas y creencias. Su arte reflejaba la unión de mundos distintos. Sus religiones coexistían sin conflictos significativos, y su comercio permitía que ideas y productos viajasen miles de kilómetros. Esta sociedad no solo fue diversa, sino sofisticada, abierta al exterior y preparada para influir durante siglos
a civilizaciones mucho más allá de sus fronteras. Comercio y ruta de la seda. El Imperio Kushán alcanzó su máximo esplendor no solo gracias a su expansión militar y su diversidad cultural, sino también por su papel decisivo en el comercio internacional. En la época romana, pocas regiones del mundo estaban tan bien posicionadas para controlar el flujo de mercancías, ideas y personas como el territorio Kusán, ubicado entre los grandes centros económicos de la antigüedad: Roma, Persia, Asia Central, India y China. El Imperio Kushán se convirtió en uno de los intermediarios más importantes de la historia del comercio mundial. En este capítulo, exploramos cómo funcionaba esa red, qué productos se movían, quiénes participaban y por qué este intercambio marcó profundamente el desarrollo de Asia y del mundo antiguo. El sistema de rutas que hoy conocemos, como la Ruta de la Seda, no era una única carretera, sino un conjunto complejo de caminos terrestres y marítimos que conectaban civilizaciones distantes. Este sistema comenzaba en la antigua China, cruzaba Asia Central, atravesaba Persia y llegaba al Mediterráneo oriental. Del mismo modo, existían rutas que bajaban por el subcontinente indio y llegaban al Océano Índico. Los Kushán controlaban una parte estratégica de estas rutas, especialmente aquellas que pasaban por Bactria, el Valle del Indo y el noroeste del subcontinente indio. Una de las claves del éxito Kusán fue su dominio de los pasos montañosos del Hindú Kush. Estas montañas eran un obstáculo natural enorme, pero también eran la puerta que conectaba Asia Central con las fértiles llanuras indias. Los Kushán controlaban ciudades y fortalezas en estos pasos y aseguraban que las caravanas pudieran circular sin miedo a asaltos o conflictos locales. Gracias a esta seguridad, comerciantes de todas las regiones confiaban en viajar por los territorios kushans y pagaban impuestos y peajes que enriquecían al imperio. El comercio terrestre era lento y difícil. Las caravanas estaban formadas por camellos, caballos y mulas que transportaban bienes a lo largo de miles de kilómetros. Los comerciantes avanzaban por etapas, deteniéndose en ciudades bien preparadas para recibirlos. Estas ciudades, como Taxelá, Begram y Mutura, se convirtieron en centros de intercambio, donde se hablaban muchas lenguas y donde los productos cambiaban varias veces de propietario antes de llegar a su destino final. En estos lugares, un comerciante chino podía vender seda a un intermediario sogdiano, que luego la entregaría a un mercader persa, quien la revendería finalmente a un romano en Siria. Además del comercio terrestre, el imperio también conectaba con las rutas marítimas del Océano Índico. Desde puertos como Barbericón o Barigasa, los buques navegaban hacia Arabia, el Cuerno de África y el Mar Rojo. Desde allí, productos exóticos llegaban a Egipto y, posteriormente, a Roma. A través de estas rutas marítimas, los Kushán no solo exportaban productos locales, sino que reexportaban mercancías procedentes de China, lo que multiplicaba sus beneficios. Los productos que circulaban por las rutas kushanes eran variados y muy codiciados. La seda china era uno de los bienes más buscados en el mundo romano. Su suavidad, ligereza y brillo la convertían en un objeto casi mágico para las élites romanas, que pagaban enormes cantidades de dinero por ella. Pero la seda no era el único producto importante. También se transportaban especias indias, piedras preciosas, marfil, perfumes, algodón, índigo, perlas y obras de arte. Desde las regiones del occidente llegaban vinos, metales, vidrio, textiles y monedas romanas de oro que circularon ampliamente en el territorio Kusán. La circulación de monedas romanas es uno de los indicios más claros del intercambio entre ambos imperios. Aunque Roma y los Kushán nunca tuvieron una relación política directa, su economía estaba estrechamente conectada. Las monedas romanas encontradas en la India muestran que el Imperio Romano pagaba grandes cantidades de oro y plata a cambio de bienes orientales. Estos metales preciosos alimentaban las reservas kushanes y fortalecían su economía interna. El flujo constante de moneda extranjera permitió a los Kushán desarrollar un sistema monetario propio,
estable y ampliamente aceptado en Asia Central. Los comerciantes sogdianos desempeñaron un papel fundamental dentro del comercio Kushan, originarios de la región de Sogdiana. Estos mercaderes tenían fama de ser expertos en rutas largas y peligrosas. Participaban activamente en el comercio entre China, Asia Central, India y Persia. Sus caravanas cruzaban los territorios kushanes con total libertad y actuaban como intermediarios esenciales en el intercambio cultural y económico. Gracias a ellos, el budismo, las lenguas, las tecnologías y las ideas viajan a lo largo de Asia. El comercio no solo transportaba mercancías, también movía ideas. A través de las rutas del imperio, circulaban religiones como el budismo, el hinduismo y el zoroastrismo. Los monjes budistas viajaban desde la India hacia Central y China, siguiendo los mismos caminos que las caravanas comerciales. Esto permitió que el budismo se expandiera hacia el este de forma pacífica y constante. De hecho, sin la infraestructura y estabilidad kushanes, la difusión del budismo hacia China habría sido mucho más complicada. La circulación de ideas también incluía tecnología y conocimiento. Desde el Mediterráneo llegaron técnicas de vidrio soplado que los artesanos kushains adoptaron y perfeccionaron. Desde la India viajaron conceptos matemáticos y astronómicos. Desde China se introdujeron nuevos tipos de papel y seda. Todo este flujo constante enriquecía a las poblaciones locales, fortaleciendo la economía y la vida cultural del imperio. Las ciudades kushanes se convirtieron en centros de producción y redistribución. Bigram, una antigua capital kushan, es un ejemplo perfecto. Allí se han encontrado tesoros arqueológicos que incluyen vidrio romano, laca china, esculturas indias y objetos de marfil africanos. Es difícil encontrar otro lugar del mundo antiguo donde converjan productos de tantas regiones diferentes. Esto demuestra que el imperio Kushan no solo recibía mercancías, sino que también las organizaba, clasificaba y enviaba hacia nuevos destinos. La estabilidad política fue esencial para el éxito comercial. Los reyes kushanes entendieron que para atraer a los comerciantes debían garantizar seguridad. Por eso protegían las rutas, establecían guarniciones y mantenían leyes claras sobre impuestos, propiedad y responsabilidad. A diferencia de otros imperios que imponían cargas excesivas, los Kushan preferían un sistema equilibrado de peajes que incentivaba la circulación de bienes. Esta visión pragmática permitió que el imperio prosperara económicamente durante más de 2 siglos. El comercio también favoreció el desarrollo de una clase comerciante poderosa. Muchos mercaderes se enriquecieron gracias al tránsito de mercancía. Algunos financiaron la construcción de monasterios budistas y obras públicas. Otros crearon redes familiares que conectaban ciudades enteras. La figura del comerciante se volvió esencial dentro de la vida económica y social. Kushan, gracias a ellos, el imperio tenía acceso constante a bienes extranjeros que alimentaban tanto la economía como la vida urbana. La influencia del comercio en la vida cotidiana se reflejaba incluso en el arte. Las esculturas, monedas y cerámicas de la época muestran una mezcla evidente de estilos en formas griegas, ropajes indios, motivos persas y elementos chinos. Este mestizaje cultural fue posible porque las rutas comerciales hacían que artistas, artesanos y comerciantes interactuaran continuamente. La identidad Kushan se construyó, en gran parte, gracias a este contacto. El papel del imperio dentro del comercio mundial también influyó en su política exterior. Aunque los Kushan tenían relaciones diplomáticas con China y otros imperios, su prioridad era mantener abiertas las rutas comerciales. Por eso intervenían cuando algún reino local amenazaba las caravanas. Su ejército actuaba como garante del comercio, evitando que tribus o estados vecinos interrumpieran el flujo de mercancías. Esta política económica explica en gran medida la estabilidad y prosperidad del imperio durante su época dorada. A pesar de las distancias enormes, el comercio en la época Kushan era sorprendentemente eficiente. Las caravanas, aunque lentas, estaban bien organizadas. Los puertos marítimos
conectaban rápidamente a la India con el mundo exterior. El sistema Kushan de administración local permitía que las ciudades funcionaran como nodos logísticos. Todo esto creaba un clima favorable para que los intercambios fluyeran sin grandes interrupciones. Su papel como intermediarios entre Oriente y Occidente convirtió a los Kushan en una potencia comercial sin precedentes. En el corazón de Asia, la ruta de la seda fue mucho más que un camino. Fue un sistema que unió civilizaciones distantes y creó una economía global primitiva. El Imperio Kushan fue uno de sus arquitectos principales, gracias a su posición estratégica, su visión política y su apertura cultural. Este imperio facilitó uno de los periodos de mayor intercambio comercial y cultural de la antigüedad. Su legado económico perduró incluso después de su declive, y su papel en la historia del comercio mundial sigue siendo fundamental. Declive y legado. El Imperio Kushan fue uno de los grandes protagonistas del mundo en la época romana. Su extensión, su riqueza cultural, su poder económico y su dominio de las rutas comerciales lo convirtieron en un actor central entre China, la India y el Mediterráneo. Sin embargo, como todo imperio, su historia no estuvo destinada a durar para siempre. El declive Kushan fue un proceso progresivo, influido por dinámicas internas y por la aparición de potencias exteriores que transformaron por completo el mapa político de Asia. Al mismo tiempo, su legado perduró, influyendo en religiones, artes, economías y rutas que seguirían activas mucho después de su caída. Para comprender el declive del Imperio Kushan, debemos observar primero su estructura. El imperio no era completamente homogéneo. Estaba formado por regiones muy diversas, con tradiciones distintas y sistemas locales de administración. La fuerza de los Kushan residía en su capacidad para gobernar estas diferencias de manera flexible. Pero con el paso del tiempo, este mismo mosaico se volvió difícil de controlar. A medida que los reyes posteriores perdieron poder central, las regiones comenzaron a actuar con mayor autonomía. El control sobre las ciudades, los pasos montañosos y las rutas comerciales se volvió más inestable. Uno de los factores principales del declive fue la presión exterior. Desde el norte y el noroeste surgieron nuevas amenazas. Las tribus nómadas del Asia Central buscaban expandirse hacia las tierras ricas del sur. Entre estos grupos, los sasánidas, una nueva dinastía persa que derrocó al Imperio Parto, se convirtieron en la amenaza más seria. Los sasánidas, mucho más centralizados y militarizados, iniciaron una política de expansión agresiva hacia el este. Su objetivo era controlar las mismas rutas comerciales que los Kushan dominaban desde hacía siglos. Los primeros enfrentamientos entre sasánidas y Kushans fueron devastadores para estos últimos. Las batallas no solo provocaron pérdidas militares, sino que interrumpieron el comercio, una fuente esencial de ingresos para el imperio. Al reducirse la actividad comercial, las ciudades kushanes comenzaron a resentirse económicamente. Los mercados se hicieron más pequeños, los impuestos disminuyeron, y el poder de los comerciantes, que sostenían buena parte de la vida urbana, empezó a debilitarse. Al mismo tiempo, en el este del imperio surgieron nuevas potencias en la India. Las dinastías locales aprovecharon la debilitación del poder Kushan para recuperar territorios. Entre ellas, destacó la dinastía Gupta, que más tarde fundaría uno de los periodos clásicos de la historia india. Los Guptas se expandieron en el norte del subcontinente, arrebatando ciudades y regiones enteras a los Kushan. Esta presión desde el este, combinada con la presión sasánida desde el oeste, dejó al imperio Kushan atrapado y fragmentado. Otro elemento del declive fueron las divisiones internas. Tras la muerte de los grandes reyes, como Kanishka, Yuvishka y Vasudeva, surgió una época de sucesiones débiles. Algunos gobernantes carecían de autoridad para mantener unidas las diferentes regiones del imperio. Otros eran simplemente figuras locales con poco impacto en la política general. En lugar de un imperio cohesionado, comenzaron a aparecer reinos separados, muy similares en cultura y tradición,
pero políticamente independientes. Estos estados, a menudo llamados los pequeños Kushans, solo conservaban el nombre, pero habían perdido la fuerza militar y económica de épocas anteriores. La pérdida del control sobre las rutas comerciales fue quizá el golpe más duro para la estructura del imperio. Una vez que los sasánidas se hicieron con el poder en Persia, monopolizaron las rutas que conectaban Oriente con Occidente. Su rivalidad con Roma afectó directamente a los Kushan, ya que los sasánidas bloqueaban o restringían el comercio terrestre. Esto obligó a muchas caravanas a buscar rutas alternativas más al norte o más al sur, dejando fuera del eje comercial a varias ciudades kushanes que antes prosperaban. Además, la ruta de la seda también experimentó cambios debido a condiciones climáticas, migraciones y conflictos en Asia Central. Las regiones que antes eran seguras para las caravanas se volvieron peligrosas, y las ciudades intermedias perdieron importancia estratégica. Al caer su rol como intermediarios, los Kushan dejaron de ser imprescindibles para el comercio entre China y el Mediterráneo. Sin esta función central, su influencia política disminuyó rápidamente. La fragmentación del poder Kusan también tuvo consecuencias culturales. Aunque siguieron existiendo centros importantes de arte y religión, la producción artística perdió la intensidad de épocas anteriores. La escuela de arte de Gandhara continuó funcionando, pero empezó a competir con otros estilos regionales que emergían con fuerza. Aún así, lo que quedó del arte Kusan siguió influyendo en budistas, hindúes y culturas de Asia Central durante siglos. A pesar de su declive político, el legado del Imperio Kushan es extraordinario. Su influencia es visible en múltiples campos. En primer lugar, el budismo Mahayana encontró en el imperio un territorio fértil para desarrollarse. Gracias al patrocinio de los reyes Kushans, los monasterios crecieron, los textos se copiaron y los monjes pudieron viajar. Sin este apoyo, la expansión del budismo hacia China habría sido más lenta y quizás menos influyente. De hecho, gran parte del budismo chino primitivo tiene raíces directas en las doctrinas y maestros de territorios Kushans. El arte de Gandhara, uno de los símbolos culturales del imperio, dejó una huella profunda. La representación antropomórfica del Buda, que combina rasgos helenísticos con espiritualidad india, se volvió el modelo icónico del budismo en gran parte de Asia en China. Corea y Japón adoptaron estilos inspirados en Gandhara durante sus primeras etapas. Esta fusión artística, nacida gracias a la mezcla cultural del imperio, se convirtió en un puente visual entre Oriente y Occidente. En el ámbito económico, el Imperio Kushan fue uno de los primeros estados de la historia en manejar una economía verdaderamente globalizada. Su sistema monetario, organizado y estable, facilitó el comercio internacional. Incluso después de su desaparición, varias monedas kushanes siguieron circulando en Asia Central. El uso de monedas con iconografía multicultural demostró una comprensión avanzada del valor simbólico en la política y la economía. En la historia de la India, los Kushan fueron decisivos al conectar el norte del subcontinente con el mundo exterior. Bajo su dominio, ciudades como Mathura, Pataliputra y Taxila adquirieron importancia estratégica. Muchas de estas ciudades continuaron siendo centros políticos y culturales importantes, incluso después de la caída del imperio. Los Gupta heredaron parte de la estructura administrativa y comercial Kusan y la adaptaron a su propia visión del Estado indio. En Asia Central, la memoria de los Kushan perduró en crónicas, monedas y tradiciones locales. A diferencia de otros imperios que desaparecieron sin dejar rastro, los Kushan permanecieron como referencia cultural para pueblos posteriores. Cuando las rutas comerciales volvieron a revitalizarse siglos después, muchos de los caminos, ciudades y costumbres tenían origen en la época Kusan. El legado del imperio también se ve en la integración cultural de Eurasia. Los Kushan demostraron que era posible gobernar un territorio diverso sin imponer uniformidad cultural. Su modelo de tolerancia religiosa y mezcla de tradiciones creó un espacio donde convivían budistas, hindúes, iranios, helenísticos y artesanos de múltiples orígenes. Esta convivencia pacífica
influyó en reinos posteriores que buscaron integrar diferentes grupos étnicos en una misma estructura política. Hacia el siglo III, el Imperio Kushan había perdido ya la mayor parte de su poder. El territorio se fragmentó y pasó en parte a manos de los sasánidas y más tarde a reinos locales. Sin embargo, aunque el imperio se desvaneció, su herencia siguió viva en el arte, la religión, las rutas comerciales y la historia de Asia. Los Kushan demostraron que un imperio puede ser un puente cultural, un agente económico y un mediador entre civilizaciones aparentemente lejanas. Su historia también nos enseña que los imperios, por muy poderosos que sean, dependen de equilibrios delicados, en comercio, diplomacia, estabilidad interna y resiliencia militar. Cuando uno de estos pilares se debilita, el sistema entero se ve afectado. Pero también nos muestra que, aun cuando una estructura política desaparece, su influencia puede perdurar durante siglos, inspirando nuevas culturas y marcando la evolución de continentes enteros. El Imperio Kushan fue, sin duda, una de las civilizaciones más importantes del periodo romano y una pieza fundamental en la historia de Asia. Su declive fue gradual, pero su legado es inmenso. A través de las rutas de la seda, el arte gandárico, el budismo mahayana y su diversidad cultural, los Kushan dejaron una huella que todavía hoy se puede rastrear en todo el continente asiático. El viaje por las civilizaciones llega a su fin. Hemos recorrido templos, murallas y leyendas, viajando juntos a través de los siglos. Pero la historia nunca termina. Cada imperio que cae da paso a uno nuevo, y cada ruina guarda un eco del pasado. Cada capítulo nos revela un secreto, un mito, una batalla, una huella en el tiempo. Si este relato te ha fascinado, si el pasado despierta tu curiosidad, dale like y suscríbete, porque lo que viene será aún más apasionante. Aquí descubriremos héroes y reyes, dioses y pueblos que moldearon la humanidad. Ijibar Historia, donde el pasado cobra vida y el futuro aprende de sus huellas. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo episodio.